estudiar del verso 6 al verso 7 y es algo de que sé que ustedes ya, es una lectura común, ¿verdad? Que ustedes ya la conocen. Versos 6 y 7 del capítulo 34 de Éxodo. Y antes de entrar a la lectura, quiero de que en realidad lleguen a lo que yo estaba meditando en ese momento cuando comencé a escribir esta predicación. Pero saben, muchas veces creo que la idea de que bastantes personas podemos tener acerca de nuestro Dios no está acertada con quien Él es. No está acertada con quien Él es. Y saben, esta semana yo estaba viendo una película que se llama La Furia de los Titanes. Y no la terminé de ver porque ya tenía que acostarme, tenía que trabajar el siguiente día. Pero a los que les gusta la mitología griega se las recomiendo, es una película entretenida. Pero en esta película, les voy a dar el contexto de la película, es de que están los dioses de Olimpia, ¿verdad? Los dioses griegos de Olimpia, que viven en el monte Olimpia, ¿verdad? Y ellos están debilitados porque la devoción de los humanos en la tierra, ¿verdad?, ha decaído. Ya nadie les ora, ya nadie les está a ellos atribuyendo, ¿verdad?, todas las cosas maravillosas. Y por esta debilidad que están teniendo, están perdiendo el control sobre los titanes, que es, y su líder Cronos, ¿verdad?, que son otros descendientes de dioses que son malos. Y ellos están encarcelados en un lugar que se llama Tartaro. Bueno, Zeus, que es el líder de los dioses, ¿verdad?, de Olimpia, es traicionado por su hermano, porque su hermano quiere asumir poder sobre los dioses. Y este Zeus y los demás dioses son rescatados por un personaje que se llama Perseo. ¿Ok? Pero lo que yo quiero recalcar acerca de esto es que estos dioses son bien impredecibles. A veces están de buenas y hacen buenas cosas a los hombres. Pero a veces están de malas y castigan a los hombres. Y es difícil definir el carácter de estos dioses. Por eso muchas personas adoran a este Dios porque les gusta cómo Él es en ciertas ocasiones. Y otras personas en la mitología griega se puede ver que adoraban a otros dioses porque les gustaba cómo ese Dios, o él o ella, porque hay dioses, ¿verdad?, femeninos como hay dioses masculinos en esta mitología. Los griegos, como los romanos y muchos otros pueblos, hermanos, rendían culto a estos dioses. Y si ustedes ven los libros de historia, se ve que han hecho estatuas, que hicieron templos, que hicieron arte, tantas cosas que fueron hechas para la adoración y el culto a estos dioses, hermanos. Habían dioses que eran de cierto territorio nada más también, y otros dioses que eran de otro territorio. Está el dios del mar, está el dios del cielo, el dios de los montes, el dios de los bosques, y había bastante variedad de dioses. Y pensando esto y viendo esta película, me puse a pensar, ¿qué tipo de Dios es nuestro Dios? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es lo que tú y yo entendemos acerca de Dios? Y no solo eso, ¿de dónde hemos tomado nosotros lo que aceptamos de nuestro Dios? ¿De dónde viene? Porque, ¿saben? En los tiempos de antes, una persona tenía una opinión y se inventaba eso y ya se lo agregaba al Dios, se lo atribuía y seguía y seguía. Y hay un dicho que dice así, miren: si entendiésemos quién Dios verdaderamente es, le mostraríamos más respeto. Si entendiéramos verdaderamente quién Dios verdaderamente es, le mostraríamos más respeto. Existe un problema que es compartido entre los creyentes y también los no creyentes, hermanos. Y es esto: el mundo moderno en el que nosotros vivimos se conoce, ¿verdad?, como el mundo moderno, de que las ideas nuevas que han empujado a Dios afuera de todo, tiene un entendimiento inadecuado de Dios.
hay mucha especulación concerniente a quién Dios es y cómo Él es. Si usted le pregunta a cierta persona, ¿verdad?, ¿cómo es Dios?, le va a decir, oh, Dios es así, es bueno, Dios tolera todo, oh, Dios es de esta forma, ¿entiende? Y no importa lo que yo haga, Él siempre me va a amar, y aquí y allá. Y dependiendo a ese conocimiento o a esa opinión del Dios que él o ella tiene, es como él o ella va a vivir su vida, va a guiar su vida. Y le pregunta a otra persona y le dice, oh, Dios es enojado y si yo hago algo malo me va a castigar y por eso me porto bien, por eso tengo que hacer esto y lo otro. Y la opinión de esa persona es distinta a la opinión de la otra persona, y por eso esta persona vive quizás marginada, no vive una vida, ¿verdad?, con gozo, sino que vive una vida con temor siempre, de como que anda en pinino siempre, ¿verdad? Y si usted le pregunta a otra persona, tiene otra opinión. Hay tantos pensamientos, hay tantas opiniones acerca de quién Dios es y cómo Él es. En los tiempos de antes, hermanos, todos tenían una opinión distinta acerca de estos dioses. En los tiempos de ahora, en los que vivimos nosotros, también existe lo mismo. Hay variedad de opiniones de cómo Dios es, de quién Dios es. Y creo, hermanos, que si teorizamos y opinamos, vamos a caer igual al mismo error de las personas de ayer. Y vamos a llegar a una conclusión incorrecta de quién Dios es. De qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es el propósito que Él tiene, hermanos? Y saben, y por eso es que hemos llegado a lo que existe ahora. Que muchos decimos que seguimos y adoramos y proclamamos al mismo Dios, pero Dios es de diferente carácter y muchas veces hasta tiene diferentes propósitos para la humanidad, ¿verdad? Unos dicen que Dios quiere hacer esto con nosotros, otros dicen que Dios quiere hacer lo otro. Y si nos ponemos a pensar bien, quizás ni uno de los dos está correctamente. Ahora la pregunta viene, ¿por qué es que muchas veces nosotros los creyentes no rendimos la adoración o el respeto que nuestro Dios merece? ¿Por qué es que muchas veces entre los cristianos no le atribuimos, no vivimos, no somos de acuerdo a cómo el Señor merece que nosotros seamos? Puede ser por el entendimiento equivocado que tenemos de Dios. Puede ser que el Dios que nosotros conocemos no merece tanto respeto. Puede ser que el Dios que nosotros conocemos tolera todo y vamos a hacer lo que queremos, porque de todos modos me va a amar. No importa lo que yo haga, lo que yo diga, cómo yo viva. Puede ser de que el Dios que nosotros tenemos es un Dios títere, que lo mangoneamos, porque si no le canto, vamos a ser como los dioses de Olimpia, se va a debilitar, y si no le oro, va a perder poder. Muchas personas piensan de que Dios necesita adoración, de que Dios no es nada si no le adoramos, si no le cantamos, si no le buscamos. Ese es el concepto de Dios que muchas personas tienen, que Dios necesita de nosotros. Y no se ponen a pensar que es de la otra forma, que nosotros necesitamos de Dios. ¿Saben? Como dije al principio, hay demasiada especulación acerca de quién Dios es y cuál es el deseo de Él para nosotros. Pero creo que nosotros los creyentes debemos de operar, hermanos, basados no en las especulaciones, más bien basados en la revelación de Dios a través de su Escritura. Muchas personas en los tiempos de antes se inventaban cosas de estos dioses. Muchas personas en el Antiguo Testamento, muchas personas hoy en día se inventan cosas acerca de quién Dios es y cómo Dios es, y por eso es que existen tantas diversas opiniones
Por eso es que el Dios de una persona es así, el Dios de otra persona es asá, y en realidad, hermanos, es feo verlo. Pero el creyente, nosotros, si verdaderamente queremos conocer a Dios, si verdaderamente queremos rendirle a Él el culto, queremos rendirle a Él, hermanos, la adoración y la obediencia que Él se merece, tenemos que ir a lo que Él nos ha dejado para que le conozcamos quién es Él, cómo Él es y cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Como lo dije al principio, ¿qué mejor lugar, hermanos, para descubrir quién Dios es más que la escritura, en la cual Él nos da su propia descripción acerca de cómo Él es? Saben, podemos tratar de entender y opinar acerca de todo lo que nosotros creemos y podemos basar nuestro credo en opiniones humanas, o podemos ser honestos, que es lo que el Señor nos pide, y podemos aprender de lo que Dios ha dicho a través de su escritura, en la que muestra quién Él es y qué es lo que Él quiere para nosotros. La especulación humana, hermanos, la opinión humana acerca de Dios nos llevará siempre a una mala conclusión acerca del Señor. Por eso es que estamos así como estamos. Nadie quiere a Dios en sus vidas, nadie quiere a Dios en las escuelas, nadie quiere a Dios en el gobierno, nadie quiere a Dios en ningún lugar. Porque la opinión humana dice que no se necesita a un Dios como el Dios de la Biblia. Porque la opinión humana trata de hallar otro camino a llegar a ser diferentes y mejores. La opinión humana, la especulación humana acerca de Dios nos alejará del Dios verdadero. Nos confundirá, así como bastantes estuvimos confundidos y muchos todavía están confundidos. Y convertirá a nuestro Dios, hermano, a un Dios místico, como lo eran esos dioses de Olimpia que yo acabo de estar describiendo. Nos llevará a rendirle una adoración mediocre y a vivir una vida sin propósito, si nosotros no tomamos en serio el saber qué tipo de Dios nosotros tenemos. Te quiero decir esto. Puede ser que tu Dios sea un Dios enojado. Puede ser que tu Dios es un Dios bien tolerante. Puede ser que tu Dios sea un Dios indiferente a tus necesidades. Puede ser que el Dios que tú conoces quizás no es realmente el Dios de la Escritura, porque te has dejado llevar por las opiniones de otras personas. Pero en este día quiero compartir contigo lo que Dios dice acerca de sí mismo. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de sí mismo? Vamos a la Escritura en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente a malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Saben? Antes de eso, si ustedes tienen tiempo de leer en su casa, Moisés le está diciendo: yo quiero conocerte, yo quiero saber quién tú eres. Si es que tú vas a ir conmigo, yo quiero tener una intimidad contigo. Yo quiero saber, quiero ver tu gloria, le dice, quiero ver verdaderamente quién tú eres. Quiero conocerte, tengo esa necesidad. Como debe existir en la vida de todo ser creyente, ¿verdad? La necesidad de conocer a Dios, conocer verdaderamente quién es, cuál es su propósito para nosotros, cómo es este Dios, porque oigo tantas opiniones de Él, pero en realidad yo no puedo basar, ¿verdad?, mi conocimiento en las opiniones de la persona. ¿Saben? Muchas veces el humano tiene esto. Si yo le digo, descríbase a usted mismo, y usted me dice a mí, descríbase, hermano Saúl, a usted mismo, y yo sí, soy guapo, soy alto, tengo un buen sentido de humor, y le voy a decir tantas cosas que quizás no están
están tan acertadas, ¿verdad? Porque yo me veo en el espejo y digo, todavía, ¿verdad? Todavía estoy guapo, digo, ¿verdad? Y muchas veces decimos, sí, esa es la opinión de él, esa es la opinión de ella, ¿verdad? Y muchas veces nos hacemos bastantes favores cuando nos describimos a nosotros mismos. Pero ¿saben? Cuando Dios se describe a sí mismo, es un Dios verdadero, justo, que no exagera de quién es y cómo Él es. Por eso digo yo, vamos a confiar, no en la opinión del hombre, pero tenemos que confiar en lo que Dios dejó escrito para nosotros. Tenemos que confiar. Muchas veces nosotros hemos la idea que tenemos de Dios, el conocimiento que tenemos de Dios, lo hemos adquirido de los pastores, y no estoy hablando en cuanto a los pastores, pero no todo pastor está acertado, ¿verdad? No todo lo que hablamos es perfecto, solo Dios es perfecto. Amén. Quizás en algún amigo, en alguna hermana, no sé de dónde. Pero si nosotros no tomamos el tiempo, si no nos interesamos en conocer al Señor a través de su Escritura, no vamos a conocerle verdaderamente como Él es. Por eso es que en el mundo tanta gente rechaza a Dios, porque la imagen que tiene de Dios no es una imagen correcta, es una imagen que está torcida por las opiniones de los humanos, ¿verdad? Que no quieren darle a Dios la gloria que Él merece, la gloria que Él debe de recibir, porque es el creador, hermanos, de todo lo que nosotros vemos. Cuando Dios estaba hablando con Moisés en el monte Sinaí, Dios se describió a sí mismo. Se describió a sí mismo porque Moisés tenía necesidad de conocer al Señor. Y el conocer al Señor, como lo dije anterior, debe ser el interés más grande de cada ser humano, especialmente de cada creyente. Si tú eres un creyente en el Dios Todopoderoso, tienes que interesarte en conocerle a Él. Tienes que interesarte en cuáles son sus planes para tu vida. ¿Qué es lo que Él te ha prometido? ¿A dónde Él te va a llevar? ¿Cómo es que Él ha logrado lo que te está ofreciendo? ¿Cómo es que Él hace, verdad? ¿Cómo es que ha hecho? ¿Cómo es que Él hizo de la nada todo lo que nosotros vemos? El Señor es un Dios maravilloso, hermanos, y merece nuestra dedicación, nuestra atención, nuestra obediencia, nuestra dedicación, nuestro amor, nuestra alabanza y todo lo que tenemos, todo lo mejor y todo debe ser siempre para Él. En el versículo 6 dice así, mire, Jehová pasó por delante de él, de Moisés, proclamando, Jehová, Jehová. Primeramente, ¿cuál es la primera característica? Fuerte. Fuerte, dice Jehová, Jehová. Es que fuerte, es un Dios que no tiene debilidades. Es un Dios que es todopoderoso, dice, primeramente es fuerte. ¿Sabes qué, Moisés? Este Dios fuerte fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, el que abrió el mar rojo, el que les ha estado dando de comer, el que le ha hecho tantas cosas. Este Dios no es un Dios debilucho, no es un Dios así miniatura, no es un Dios que se debilita si alguien no lo alaba, porque el pueblo de Israel fue desobediente o no, pero el poder de Dios no disminuyó. Habían dioses también en Egipto, que eran demonios, ¿verdad? Me imagino, y Dios que venció en contra de eso. Quiere decir que Dios es un Dios que fuerte, es un Dios que ahora estudiamos en el estudio bíblico de que no solamente tenía o tiene poder en la naturaleza, sino que también que a la muerte la venció. Y el hermano Jorge estaba diciendo ahora un detalle. Dice que cuando Cristo llegó a la tumba de Lázaro, dice que le habló que saliera, dice que tuvo que decir su nombre, porque si no era específico, ¿verdad? Y en realidad es algo que no me había yo imaginado. Pero si Cristo no hubiera dicho Lázaro ven fuera, dice que hubiera habido la posibilidad de que no solo Lázaro, sino que todos los que estaban muertos en ese lugar que salieran, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios fuerte, poderoso. Es un Dios, hermanos, en realidad, que tiene el poder para hacer y deshacer, como a Él le plazca. Pero ha placido hacer esto, mire, ha placido ser Jehová, Jehová fuerte, le place a Él ser como misericordioso y piadoso. Este Dios
que tiene todo el poder para hacer todo, nos puede aplastar, nos puede matar, nos puede deshacer, nos puede destruir, puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Pero Él ha tomado la decisión de ser como misericordioso y piadoso. Amén. El Dios nuestro, el Dios de Moisés, es un Dios de compasión y misericordia. Se compadece de los que sufren, como Lázaro cuando estaba muerto. Se compadeció de aquella multitud que no había creído en Él y dijo: voy a hacer esto, no para mí, porque yo no lo necesito, pero para que ellos vean el poder que está en mí y que a través de mí ellos puedan llegar a esa vida eterna. Hermanos, Él extiende su misericordia a aquellos que le buscan. Fuerte, misericordioso y piadoso. Sigue diciendo: es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nuestro Dios es paciente. Amén. Él es paciente. También hablábamos ahora y decíamos, nuestra hermana Beatriz decía, pero desde que estoy chiquita he oído de que el Señor regresará. Y cuando estaba pequeña, ¿verdad? Es que yo también oía bastante eso. Y muchos toman eso como que el Señor es un Dios, ¿verdad?, que no cumple nunca. Pero dice, segunda de Pedro, es de que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Dios es un Dios que es paciente. Él no tiene una mecha corta, ¿verdad? Él no es alguien de que agarra furia y ya, pues los voy a destruir a todos. Él no es como nosotros, que se enoja tan rápido así. Él es paciente, hermanos. Él es paciente para con nosotros. Él es paciente para con los demás. Como dije, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos, si es posible, todos obedezcan hasta el arrepentimiento, que guarda misericordias a millares. Otras versiones dice que guarda misericordia a 1000 generaciones, dice. Que guarda misericordias a 1000 generaciones. Vamos a Deuteronomios capítulo 7, versículo 9. Deuteronomios capítulo 7, versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas? 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. O sea, la bendición del Señor no solo alcanza a una generación, sino que alcanza a ¿cuántas? 1000 generaciones. A 1000 generaciones. Aquellos que continuamente le aman al Señor. Aquellos que continuamente le aman al Señor. La bendición del Señor, porque yo le amo al Señor, porque tú le amas al Señor, no solamente es para ti, sino también es que para tus hijos. Y si tus hijos le aman, también es que para tus nietos, tus bisnietos y hasta 1000 generaciones. El Señor es fiel y guarda misericordia para 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Por qué es que menciona iniquidad? ¿Por qué es que menciona rebelión? ¿Y por qué es que menciona pecado? Y los categoriza en 3 tipos, ¿verdad? Cuando tengamos tiempo vamos a estudiar acerca de la iniquidad. La iniquidad es una clase de pecado, ¿verdad? Y está la rebelión, pero está el otro que es general, que es que el pecado. Hermanos, un comentarista dijo esto. Dice que la iniquidad y la rebelión y el pecado son mencionadas para que nadie piense que hay algún tipo de pecado que Dios no puede perdonar. Porque todo pecado que el humano hace cae en estas categorías, ¿verdad? O es iniquidad, o es rebelión, o es pecado. Así que
todo el pecado que la humanidad, cualquier pecado que el hombre o una mujer pueda hacer, ¿verdad? El Señor que está dispuesto a perdonar. Amén. No hay límite a la misericordia del Señor. No hay límite a la misericordia del Señor, hermanos. El pecado tiene perdón del Señor. Aquí lo dice la palabra del Señor. El pecado tiene perdón. La iniquidad, la rebelión y el pecado. Nuestro Dios no es un Dios malo, hermanos. No es un Dios vengativo. Es un Dios de misericordia, amor y gracia. Lo fue en el Antiguo Testamento. Lo ves hoy en día en el Nuevo Testamento. El Señor nuestro Dios no es un Dios como los dioses místicos de las culturas anteriores, hermanos. Es un Dios verdadero. Es un Dios fuerte que tiene misericordia, que merece respeto. Y por eso lo que continúa dice así, mire, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo, dice el Señor, yo tendré por inocente al malvado. Primeramente está diciendo, perdono la iniquidad, perdono la rebelión y perdono el pecado. Y después está diciendo, pero de ningún modo, ¿qué? De ningún modo. ¿Qué dice, hermano? Versículo 7. Tendrá por inocente al malvado. Quiere decir aquí, hermanos, que su amor y perdón, si su amor y su perdón, en Éxodo 34, regresamos a 34, versículo 7, si su amor y su perdón son rechazados por el ser humano, Dios castigará. Porque el pecado, si no es pagado justamente, trae repercusiones, hermanos, a través de las generaciones. Quiere decir esto. Y este es el Evangelio. Este es el Evangelio siendo predicado en Éxodo. El Señor dice, soy un Dios fuerte, misericordioso, piadoso, doy mis bendiciones a través de 1000 generaciones, pero no voy a tolerar, ¿verdad?, al malvado, aquel que no quiere el perdón, aquel que no acepta el perdón de las iniquidades y de la rebelión y del pecado que yo estoy ofreciendo, aquel que rechaza lo que yo le ofrezco, no lo voy a tomar de una buena forma. Porque es un malvado, está rechazando la oportunidad que yo le estoy dando. ¿Saben? Su carácter de amor, de gracia y de misericordia no son cancelados por su justicia. Porque la justicia del Señor a través de Cristo Jesús, la justicia de Dios es satisfecha en el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y por eso es que nosotros que somos creyentes en el sacrificio de Cristo Jesús, recibimos su gracia justamente, no porque no somos pecadores, sino porque hemos aceptado la oferta que Dios nos ha hecho a nosotros de perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no dará por inocente, dice el Señor, aquel que rechaza la oferta de recibir ese perdón. Y más adelante dice en el versículo 7, y que de ningún modo tendrá por inocente a malvado. Y dice aquí, miren, que visita la iniquidad. La bendición era por 1000 generaciones. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Las bendiciones son por 1000 generaciones. La repercusión del pecado dice que es ¿cuánto? 4 generaciones. Pero el lenguaje que está usando aquí, el comentarista Cole dice que a la 3ª y 4ª generación es una expresión semética común para expresar nada más, es algo continuo. Así que la generación malvada que rechaza la oferta del Señor va a tener como pago, retribución, ¿verdad?,
las consecuencias del pecado. Y si la próxima generación rechaza al Señor, también que va a continuar y va a continuar y va a continuar hasta que llegue una generación que acepte su pecado, que acepte el amor del Señor y la misericordia del Señor. ¿Sabes, hermano? ¿Qué clase de Dios tienes tú? ¿Qué clase, qué tipo de Dios? ¿Es un Dios maravilloso? Tenemos un Dios misericordioso, hermanos, que está lleno de gracia y de perdón, que te dice, estoy dispuesto a perdonar tu iniquidad, tu rebelión y tu pecado. Pero si me rechazas a mí, te vas a meter en un gran problema. Es un Dios que dice, soy lento para la ira, mas estoy dispuesto a amarte y a mostrarte compasión. Pero ¿sabes qué? No dejo sin castigo al culpable. Si mi amor y mi perdón son rechazados, yo castigaré no solo al Padre, sino a sus hijos hasta la 4ª generación. Tú y yo, todo creyente, tenemos que conocer a nuestro Dios, hermanos. Tenemos que interesarnos a conocer para que nadie nos venga a dar mentiras. Y vamos a aceptar mentiras, hermanos. No pensemos que debemos de guiarnos por las opiniones de otras personas, mas tomemos la autodescripción de quien Dios dice que Él es. Está registrada aquí en la palabra del Señor. Nuestro Dios es un Dios bueno, santo, justo. Pero ¿saben qué? Si tú y yo persistimos en vivir una vida de desobediencia, insultándole a Él con nuestras vidas, hermanos, ignorando su guianza, Él tiene que tratarnos con justicia, aunque a nosotros no nos guste, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él ofrece perdón al pecado, Él ofrece misericordia a aquel que necesita, Él ofrece su amor, hermanos, pero a la misma vez dice, no daré por inocente al malvado. Aquel que no quiere reconocer quién yo soy, no es porque yo quiera contra Él, pero Él ha rechazado la oportunidad de ser bendito en mí y ha escogido una maldición, no solo para Él, sino que también para su descendencia. En este día, escucha esto, pueblo del Señor. Tenemos un Dios grande, maravilloso, que nos da a nosotros lo mejor. No rechacemos la bendición de Dios, porque si rechazamos la bendición de Dios, solo queda el castigo y la maldición que Dios va a traer sobre aquel que es malvado, sobre aquel que no quiere nada con Él. Pero sabes, si admitimos nuestro pecado, Él nos llenará de gracia, de amor y perdón, porque Él muestra misericordia a aquel que se humilla delante de Él. Amén. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios siempre, que obedezcamos y vivamos para gloria y honra de Él. Amén, hermanos. Amén.